Pedro Verduga nunca tuvo contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo 2012-2016. Doctora, en torno a estos montos, esta presión que recibía por parte de Pamela Martínez, ¿de quién recibía las discusiones Pamela Martínez? ¿Su cliente recibió alguna vez este comentario? Directamente Pamela Martínez. ¿A nombre de ella? A nombre de ella. A nombre de ella, no era a nombre de Correa, de Glass. A nombre de ella. ¿Cómo sustenta el caso? O sea, Glass de alguna manera está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la fiscalía. Si usted revisa pero eso es que la defensa de Glass dice que no le han probado nada, pues efectivamente puede tener la razón, pero si usted revisa un informe y encuentra, si es que le encuentra a usted una ruta de dinero, ¿a por qué no la encuentra? Esto hay que construirlo con fuerza, ¿sí? ¿Quién vendía la información de Arroz Verde? La vendió una persona. Sí, claro, ahí me lo hicieron. Pero no sería bueno decir quién vendía. Tú te reservas la fuente como periodista, yo también tengo que reservarla porque tengo que proteger a esa persona. Esa persona se robó la información de la computadora de Pamela Martínez. Y esa persona está procesada, está presa, es parte del gobierno anterior, es policía, es periodista, Deme pistas para ir caliente, frío. Un conserje. Sí. Él se le robó la información a Pamela Martínez. Un conserje hacker. No. La señora dejó abierta su computadora, metió un pendrive, sacó la información, chao. Eso lo hace un conserje. Bueno, sí, créeme que los conserjes saben hacer. No, pues un conserje ladrón se roba el radio o se roba la computadora, pero no se saca información. Bueno, o sea, eso según tu criterio. Mi humilde criterio y mi humilde información fue un conserje. Llámalo como quieras, un asistente, un empleado de cuarto nivel gubernamental. Él se roba la información. Gubernamental del gobierno anterior. Sí, claro, del gobierno anterior. Él se robó la información. ¿Quedó en este gobierno? No trabaja allá. O sea, se robó la información en el gobierno anterior. Por supuesto. Ahí está, si eso es del 2012. Un conserje se robó la información. Así es la historia. Y ella andaba vendiendo. ¿Y cuánto vendía? ¿En cuánto le ofrecieron a usted? A mí me ofrecieron en 50,000, pero yo lo había sacado Villavicencio, o sea que me supongo que Villavicencio pagó más. A mí ya me vendían la parte, me querían vender la información. Yo le dije que encantado que la pagaba. ¿Qué capítulo le querían vender a usted? No, me vendían todo el paquete. Todo el paquete completo. Lo que pasa es que ese paquete no tiene ningún valor procesal, porque es información robada. Por eso te digo que lo de Villavicencio sirve de muy poco, porque una información robada no puede ser prueba procesal. Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, a lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le hago nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. Que ustedes quieren decir. O sea, lo que aparentemente, yo no soy juez, o sea, eso no es mi trabajo, nunca he sido, y hay que investigar y demostrar, pero de lo que he visto, aparentemente hubo una infracción electoral, a pesar de que en este momento ya el mismo Tribunal Electoral, el CNE, absolvió completamente a Alianza País, es decir, aquí no ha pasado nada. Todo el delito de que se acusa a Alianza País no es tal. ¿Ya? Pudo haber sido, ni siquiera es delito, pero dijeron que corrija, es una infracción electoral. Ya delito es cuando hay alguna delincuencia. En este momento es un aportante que de repente no lo hizo, no declaró la cantidad que estaba aportando, ya, sino que la hizo extra por fuera, digamos, ya, de tal manera que no conste. Pero aparentemente todo, si ustedes ven el informe, que ya lo tengo, el informe del CNE, dice que todo lo que está declarado, incluso el CNE trabajó con toda esta denuncia, todo está declarado en el informe. Y aquí no ha pasado nada y absolvieron totalmente a Alianza País y que siga, feliz de la vida.
Entonces, no estamos hablando de ningún tipo ni siquiera de infracción, ¿ya? Yo lo que veo aquí es una gran trama creada alrededor de Pamela Martínez, que es una persona culpable y ha entregado, ella misma dijo, y esto es muy importante, que ella metió en un vaso de agua y destruyó el archivo, supuestamente que han encontrado, lo destruyó. Ya, ella lo dijo, ya no existe ese archivo y nunca estuvo en las computadoras. Está en su versión, ya, está en su versión. Sin embargo, en una de sus versiones que tampoco la han hecho pública, ella dijo que había un conserje, que en realidad no era un conserje, tenía una copia, que había sacado dolosamente una copia para hacerle maldad a ella. Entonces, imagínense, y esa copia salió Santiago Cuesta hace unos meses diciendo, sí, esa copia estuvo circulando, a mí me la quisieron vender en $50,000, eso no lo tengo que poner en el proceso, es una verdad y es un hecho evidente, está la filmación en las redes. Ya, y dijo, sí, y yo sé que Villavicencio la compró, porque él es así, él compra eso. Ya, entonces, eso es lo que tienen. Lo que Villavicencio luego lo tergiversó y lo publicó en el portal Mil Hojas, es lo único que tienen. Ya, esa versión sacada por ese bendito asesor o conserje, porque la original, lo que sea que ella había guardado, dice que lo destruyó. ¿Sí comprenden la injusticia en que están cometiendo conmigo, con Alexis y con todos los demás que estamos implicados, y más aún con Correa? Porque hasta irrisorio es que lo único que hayan encontrado es un préstamo que él hizo de su propia cuenta, porque él tenía una cuenta como la tenía Velasco Ibarra y todos esos presidentes que han sido muy benévolos para ayudar a los que necesitaban una cuenta, para darle platita al que necesitaba porque se le rompió la pierna a la hija y era muy pobre por alguna necesidad que se quedó sin trabajo. De esa misma cuenta él prestó y devolvió $6,000. Imagínense, una persona a la que acusan de haberse robado 70,000 millones está prestando y pagando de 100 en 100 $6,000. Es ridículo, es irrisorio. Esto pasará a la historia como una farsa ridícula. Justicia parcializada, una justicia politizada, y para eso doy ejemplos concretos. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en el otorgamiento de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses en nuestro país se las están dando con frecuencia, y eso dice mucho de nuestro sistema de justicia. Segundo, por ejemplo, los cuestionamientos de opositores radicales al régimen anterior, opositores radicales a Rafael Correa, juristas reconocidos que también cuestionan actualmente al sistema judicial. Y otro tercer ejemplo es las amenazas y presiones permanentes que existen por parte de la Fiscalía a los jueces que no se ajustan a sus pronunciamientos. Creo que eso es importante y creo que el país lo tiene que conocer. Ahora bien, vamos específicamente al caso Sobornos, como lo ha denominado la Fiscal General de la Nación. No se ha analizado mucho lo que sucedió ese día, viernes 3 de enero, en la audiencia de llamamiento a juicio, cuando la jueza le llamó fuertemente la atención a la Fiscalía. Y le llama fuertemente la atención por dos razones. Por un proceso desordenado, pero se le está llamando la atención a nada más y a nada menos que a la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave es que le llama la atención porque le dice que el proceso no ha guardado y no ha respetado el principio de objetividad. Y eso es gravísimo. Y eso se lo dice, obviamente, si hasta la jueza se dio cuenta. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, dentro del proceso, el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, el haber dejado, por ejemplo, 2 de los 3 delitos, en este caso dejó cohecho porque es el delito que se puede juzgar en ausencia, y hay obviamente una clara intención de persecución política. Es decir, la Fiscalía no dice que deja cohecho porque las actuaciones se ajustan al tipo penal, dice que lo deja porque es el que se puede juzgar en audiencia. En ausencia. En ausencia, perdón. Y otro ejemplo de la falta de objetividad y de imparcialidad de la Fiscalía es, por ejemplo, el no haber permitido ciertas pericias y ciertas diligencias que las partes solicitamos en su momento. Y me refiero, por ejemplo, a la pericia ¿cuál pidió usted, por ejemplo, y no le fue concedido? Las partes. La pericia del cuaderno de Pamela Martínez, que todo el Ecuador conoce que es un cuaderno que fue escrito mientras ella ya estaba privada de la libertad. Cuando las partes pedimos, oiga, espérese un ratito, no me basta con lo que dice el perito de aquí, que usted le ha pedido que haga digamos, la revisión del cuaderno. Queremos un perito extranjero, un perito que se dedique específicamente a esto para que determine la fecha en que fue escrito el cuaderno, que eso es algo sustancial en el proceso. Y luego aparecieron y dijeron, no, el cuaderno fue escrito recién en un vuelo de 30 minutos, en la que constan pues cifras hasta los decimales. Es decir, la señora Martínez pues tiene una memoria y mente privilegiada que se acuerda hasta los decimales. Pero más allá de eso, no es posible que dentro de este cuaderno que ha sido forjado, que definitivamente es una prueba que es evidente para los ecuatorianos que ha sido amañada por parte de la Fiscalía, en el que ha participado la señora Martínez, ¿para qué?
para que ella quede en la impunidad de los delitos que ha cometido, para tratar de minimizar su sentencia al incriminar a otros altos exfuncionarios del régimen anterior. Vamos específicamente al caso de Viviana Bonilla. ¿Qué pasa en mi caso, Jimmy y compañeros y los que me están escuchando? Voy a ser y soy la única procesada en la historia del país que está siendo juzgada por un delito cohecho en este caso, por haber sido candidata a la alcaldía de Guayaquil en el año 2014 y además en una elección que perdí, que es público, que saben que perdí la alcaldía de Guayaquil. ¿Cuáles son los indicios de la Fiscalía? La Fiscalía habla en general del proceso, 800 indicios tenemos. Y claro, el que escucha eso dice 800 indicios, pues deben de haber pruebas contundentes. Claro, algo de haber. Audios, claro, pues algo de haber. Revisando las pruebas, en la mayoría de los casos, y en mi caso, nombramiento como gobernadora, eso es un indicio para la Fiscalía. Mi nombramiento como asambleísta en el periodo anterior, mi nombramiento como secretaria de gestión de la política, les faltó pedir la copia de cédula, la copia de licencia para que también se convierta en indicio, pero ya vamos quizás a lo más sustancial. Yo era candidata, es decir, no era funcionaria pública y eso tiene que quedar absolutamente claro, entonces no se ajusta por ningún lado es decir, el tipo usted no penal. usó recursos públicos para su campaña. En lo absoluto, además Jimmy, en la época en que yo fui candidata y actualmente, los candidatos no tenemos obligación de conocer de dónde vienen los fondos de la organización a la que estamos representando. Es decir, si los fondos el día de mañana en un proceso objetivo, en un proceso penal adecuado, se establece que hubo ciertos aportes no declarados, eso se lo tiene que ver en un proceso. Pero yo como candidata, ¿cómo puedo saberlo? Yo como candidata confío en la organización a la que represento, que en ese tiempo fue Movimiento Alianza País, y tanto es así que recién ahora en el Código de la Democracia se introdujo una reforma en la que existe la obligatoriedad del candidato de conocer de dónde vienen los fondos. Ergo, en mi época no existía esa obligación por ese lado. Por otro lado, no ocupé cargos de ejecución de obra pública, porque se habla obviamente de haber entregado contratos para favorecer a grandes contratistas del Estado a cambio de dinero. ¿Cuál fue mi cargo antes de ser candidata a la alcaldía? Fui gobernadora de la provincia del Guayas. No se ejecuta obra pública. Y alguien puede decir, bueno, Viviana, de pronto entonces no se otorgó un contrato antes, sino después. ¿Cuál fue el cargo que ocupé después? Para que exista la duda razonable de que obviamente no se ajusta el tipo penal. Fui secretaria nacional de gestión de la política, tampoco se otorgó obra pública, es decir, no roté en ningún cargo en la que se haya otorgado algún tipo de contrato o beneficio. Y también se dice, no, es que existieron aportes ilegales. El propio CNE, Jimmy, el propio CNE, que además fue un Consejo Nacional Electoral designado por un transitorio opositor abiertamente al gobierno anterior, estableció que no existieron aportes ilegales. Y ahí tiene la Fiscalía un gran problema, porque en el proceso no sé cómo va a sustentar el tema de aportes ilegales si el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano estableció ya que no hubo. Entonces creo que esos son temas que deben de llamar la atención a la ciudadanía. Y fíjese usted, la actuación de la Fiscalía en los últimos días, que no impugna ni la Fiscalía ni la Procuraduría, y esto también es gravísimo y lastimosamente no se le da la relevancia que amerita. No impugna el auto de sobreseimiento de Cay Runguó, que era el mandamás de Sinohidro, que fue el que según la Fiscalía aparecen fuertes indicios de que habría participado en un cohecho. Entonces, si lo deja fuera la jueza y no impugna la Fiscalía ni la Procuraduría, que fueron los que presentaron la acusación particular y han presentado disque los indicios, ¿por qué no lo hacen? Porque obviamente Cay Runguó, que está vinculado a Sinohidro, fue el que entregó estos millones a Recorsa, que está vinculado con el tema India Investment. O sea, el tema es clarísimo. Si quieren realmente investigar si hubo aportes ilegales en la campaña del 2014, ¿por qué no se investiga la campaña de la reelección de Augusto Barrera, de Baroja, de Granda, de Troya? Gente que estaba a la reelección, gente que sabía que tenía la posibilidad de ganar, no una campaña de Viviana Bonilla, que sabía que yo estaba en desventaja frente a Jaime Nebot, y no se iba a armar toda una estructura criminal para disque vencer al... ¿Qué presume usted? ¿Por qué se la dedican? Perdone, ¿cuál es su presunción? ¿Por qué siendo que no existen esos elementos a los que usted señala para involucrarla y pretender enjuiciarla? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué contra usted? Bueno, yo lo que creo es que primero quieren obtener mi curul en la Asamblea Nacional. El movimiento